Imagina cumplir tu mayor sueño y que el destino te lo arrebate un segundo después. Jorge Luis Borges recibió las llaves de 800,000 libros y simultáneamente la oscuridad eterna. Una ironía perfecta. Dios le dio los libros y la noche. ¿Fue una maldición? No. Fue el inicio de algo extraordinario. Descubre el secreto oculto tras los ojos ciegos del mayor genio argentino. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué harías si aquello que más amas en el mundo, tu razón de vivir, se volviera físicamente imposible de realizar? Imagina por un momento a un pintor que pierde sus manos o a un músico que pierde su oído. Ahora imagina a un hombre cuya vida entera, desde su infancia más tierna, ha girado en torno a la palabra escrita, a la lectura voraz, al refugio silencioso de las bibliotecas. Ese hombre es Jorge Luis Borges, y hoy no vamos a hablar simplemente de sus cuentos o de sus poemas. Vamos a hablar de cómo el destino le jugó la broma más cruel y a la vez más sublime de la historia de la literatura. Estamos en el año 1955. Argentina atraviesa momentos convulsos. El peronismo ha caído y se respira un aire de cambio, de incertidumbre y de esperanza para algunos. En medio de este torbellino político y social, Borges recibe una noticia que hubiera hecho saltar de alegría a cualquier intelectual de la época. Es nombrado director de la Biblioteca Nacional. Visualicen la escena. Es el templo del saber. Pasillos interminables, estanterías que tocan el techo, el olor a papel viejo y tinta, ese silencio sagrado que solo se encuentra entre millones de páginas. 800,000 libros, un paraíso terrenal para alguien como él. Pero aquí es donde entra la tragedia, o mejor dicho, la ironía. En ese mismo año, en esos mismos meses, la niebla que venía acechando su visión desde hacía años finalmente se cerró. Borges heredó de su padre y de su abuela una enfermedad congénita que lo iba dejando ciego progresivamente. No fue un apagón repentino, no fue un telón que cayó de golpe, fue, como él mismo lo describió, un lento atardecer de verano, una degradación paulatina de los colores y las formas. Primero se fueron el rojo y el negro, quedando todo sumido en una neblina grisácea, azulada o verdosa. Y justo cuando le entregan las llaves del reino de los libros, sus ojos ya no pueden descifrarlos. Él se para en el centro de esa gran galería y se da cuenta de la paradoja. Está rodeado de todo el conocimiento que siempre deseó, pero no puede acceder a él a través de la vista. Es como morir de sed en medio del océano. Cualquiera de nosotros se hubiera derrumbado. La amargura, la depresión, el sentimiento de injusticia hubieran sido las reacciones naturales. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Pero Borges no era cualquiera. En lugar de hundirse en la autocompasión, Borges toma una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la literatura universal. Él decide que la ceguera no será una prisión, sino una nueva forma de habitar el mundo. Él no niega su dolor, de hecho escribe sobre él. En su famoso Poema de los Dones, plasma con una elegancia desgarradora esta situación. Dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Fíjense en las palabras, magnífica ironía. No dice cruel castigo, no dice tragedia insoportable, dice magnífica. Hay una aceptación estoica, casi sagrada de su destino. Borges entiende que ser ciego en una biblioteca no es un error del sistema, sino un desafío intelectual de primer orden. Pero, ¿cómo se sigue escribiendo cuando no se puede leer lo que se escribe? ¿Cómo se sigue leyendo cuando las letras se han borrado? Aquí comienza la transformación del escritor. Borges tuvo que reinventar su método de trabajo. Ya no podía sentarse a corregir manuscritos con su letra minúscula de insecto, como solía hacer. Ahora dependía de la memoria y de la oralidad. Su madre, doña Leonora Acevedo, se convirtió en sus ojos. Ella le leía en voz alta y él escuchaba.
Amigos, estudiantes, admiradores venían a leerle. Borges descubrió que la literatura también es música, que las palabras tienen un ritmo, una cadencia que a veces se pierde en la lectura silenciosa. Al no poder ver el texto, empezó a escribir en su mente. Esto es fascinante. Imaginen tener que redactar un cuento, un ensayo o un soneto entero en su cabeza, antes de dictárselo a alguien. Tienen que recordar cada palabra, cada coma, cada adjetivo. No pueden tachar, no pueden volver atrás con la mirada. Esto obligó a Borges a ser más preciso, más conciso. Su estilo, que ya era depurado, se volvió cristalino, esencial. La ceguera eliminó lo superfluo, lo obligó a quedarse solo con lo importante. Borges decía que la ceguera no es oscuridad total. La gente cree que el viejo ve negro. Él decía que no, que él vivía en una especie de neblina luminosa. Y en esa neblina empezó a construir otros mundos. Al perder el mundo visible, el mundo de las apariencias, ganó acceso irrestricto al mundo de la imaginación y la memoria. Empezó a estudiar idiomas antiguos. ¿Pueden creerlo? Ya ciego, se puso a estudiar anglosajón y nórdico antiguo. Decía que el estudio de una lengua era como entrar en un laberinto nuevo y emocionante. Mientras otros se jubilaban de la vida, él empezaba carreras nuevas. Hay una anécdota conmovedora que lo retrata de cuerpo entero. Se cuenta que a veces, ya siendo director, Borges recorría los pasillos de la Biblioteca Nacional. Pasaba sus manos por los lomos de los libros, sintiendo la textura del cuero, el relieve de las letras doradas que no podía ver. No lo hacía con tristeza, sino con el cariño de quien saluda a viejos amigos. Sabía dónde estaba cada libro, aunque no pudiera leerlo. Los tenía en su mapa mental. Esa relación táctil, física, con el objeto libro, se volvió sagrada para él. La ceguera también le dio otra herramienta, el tiempo. Al no distraerse con el mundo visual, con el ajetreo de las imágenes que nos bombardean constantemente, Borges tenía todo el tiempo del mundo para pensar. Podía pasarse una tarde entera puliendo un solo verso en su mente, mientras viajaba en tranvía o caminaba del brazo de alguien. La soledad de la ceguera se convirtió en su taller literario. Es importante entender que Borges no veía su condición como una discapacidad que lo disminuía, sino como una característica que lo definía de una nueva manera. Él decía que un escritor, o todo hombre, debe pensar que todo lo que le ocurre es un instrumento. Todas las cosas han sido dadas para un fin: la humillación, la desdicha, la discordia, y sí, también la ceguera. Todo eso es arcilla. Empezó a estudiar idiomas antiguos. ¿Pueden creerlo? Ya ciego, se puso a estudiar anglosajón y nórdico antiguo. Decía que el estudio de una lengua era como entrar en un laberinto nuevo y emocionante. Mientras otros se jubilaban de la vida, él empezaba carreras nuevas. Hay una anécdota conmovedora que lo retrata de cuerpo entero. Se cuenta que a veces, ya siendo director, Borges recorría los pasillos de la Biblioteca Nacional. Pasaba sus manos por los lomos de los libros, sintiendo la textura del cuero, el relieve de las letras doradas que no podía ver. No lo hacía con tristeza, sino con el cariño de quien saluda a viejos amigos. Sabía dónde estaba cada libro, aunque no pudiera leerlo, los tenía en su mapa mental. Esa relación táctil, física, con el objeto libro, se volvió sagrada para él. La ceguera también le dio otra herramienta: el tiempo. Al no distraerse con el mundo visual, con el ajetreo de las imágenes que nos bombardean constantemente, Borges tenía todo el tiempo del mundo para pensar. Podía pasarse una tarde entera puliendo un solo verso en su mente mientras viajaba en tranvía o caminaba del brazo de alguien. La soledad de la ceguera se convirtió en su taller literario. Es importante entender que Borges no veía su condición como una discapacidad que lo disminuía, sino como una característica que lo definía de una nueva manera. Él decía que un escritor, o todo hombre, debe pensar que todo lo que le ocurre es un instrumento. Todas las cosas han sido dadas para un fin:
la humillación, la desdicha, la discordia y sí, también la ceguera. Todo eso es arcilla para el arte. Si nos pasa algo malo, tenemos el deber de transformarlo en algo eterno, en algo bello. Esta filosofía es la clave de su éxito y la razón por la que hoy, décadas después de su muerte, seguimos hablando de él. No es solo por sus cuentos fantásticos sobre laberintos y espejos o por sus ensayos eruditos, es por su actitud ante la vida. Borges nos enseña que las limitaciones están, en gran medida, en nuestra actitud hacia ellas. Claro que extrañaba ver el rostro de una mujer, extrañaba ver los colores de los tigres en el zoológico, extrañaba ver los lomos de sus amadas enciclopedias. Pero no dejó que la nostalgia lo paralizara. Aceptó su destino sin resignación pasiva, sino con una aceptación activa y creativa. Piensen en el impacto de esto en su obra posterior. Muchos críticos coinciden en que su poesía se volvió más profunda, más íntima después de la ceguera. Al mirar hacia adentro, encontró temas universales que nos tocan a todos: el tiempo, la identidad, el olvido. Ya no describía el mundo que veía, sino el universo que sentía. Borges viajó por todo el mundo siendo ciego. Dio conferencias en Estados Unidos, en Europa, en Asia. La gente iba a verlo no solo para escuchar al gran escritor, sino para ver al oráculo, al sabio ciego que parecía ver más allá de la realidad. Su figura, con el bastón y la mirada perdida en el horizonte, se convirtió en un ícono. Hay una lección de humildad también en esta historia. El hombre que sabía más que nadie, el hombre que había leído más que nadie, tuvo que aprender a pedir ayuda. Tuvo que aprender a confiar en los lazos humanos para seguir conectado con el mundo. Tuvo que dictar sus pensamientos, convirtiendo la escritura, que suele ser un acto solitario, en un acto compartido. Cuando pensamos en Borges y la ceguera, no debemos pensar en pobrecito Borges. Debemos pensar en el triunfo del espíritu humano. Debemos pensar en la capacidad de adaptación. Él demostró que la mente es un espacio infinito, mucho más grande que cualquier biblioteca física. A veces, nosotros nos quejamos por obstáculos mucho menores. Un mal día en el trabajo, un problema económico, una ruptura amorosa. Nos sentimos bloqueados, sentimos que el mundo se acaba. Y allí está Borges, desde la oscuridad, recordándonos que mientras tengamos imaginación, mientras tengamos memoria, mientras tengamos la capacidad de soñar y de crear, somos libres. Nadie puede quitarnos eso, ni siquiera la oscuridad absoluta. La historia de Borges en la Biblioteca Nacional es el recordatorio definitivo de que las circunstancias no nos definen. Lo que nos define es lo que hacemos con esas circunstancias. Él convirtió la ironía de Dios en un regalo para la humanidad. Transformó la noche en literatura. Y así, rodeado de sombras y de libros silenciosos, Jorge Luis Borges siguió viendo. Vio laberintos, vio espejos, vio tigres, vio la historia de la humanidad y vio el infinito. Y gracias a que él no se rindió, gracias a que decidió encender la luz adentro cuando se apagó la de afuera, hoy nosotros podemos ver todo eso a través de sus palabras. La ceguera no fue el final para Borges, fue un nuevo comienzo. Nos enseñó que cuando se apaga una luz afuera, estamos obligados a encender una mucho más potente adentro. Si él pudo crear universos enteros desde la absoluta oscuridad, ¿qué te impide a ti superar tus propios obstáculos hoy? No te concentres en lo que has perdido, enfócate en lo que todavía puedes construir. Quiero leerte en los comentarios con total sinceridad. ¿Cuál es esa dificultad o ceguera simbólica que hoy te comprometes a transformar en tu mayor fortaleza? Escríbelo abajo, porque declararlo es el primer paso para vencerlo. Si esta historia encendió una chispa en ti, dale like al video y suscríbete al canal. Hazlo para demostrarle al algoritmo que el mundo necesita más cultura, más profundidad y menos ruido. Gracias por compartir tu tiempo conmigo.